Bueno, nuestro proyecto se trata de la demostración de la distancia y el caudal experimental versus el teórico mediante ecuación de orificios pequeños. Somos estudiantes de la Universidad de Pamplona, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y hacemos parte del programa de Ingeniería Ambiental y estamos cursando la materia de hidráulica. Nuestro grupo está conformado por Juliet Chinome Rodríguez, Carlos Andrés Blanco González, Carlos Eduardo Vinasco y Jaime Alexander Gasca. Este proyecto busca conceptualizar las teorías de orificios con el fin de estudiar el comportamiento del diámetro, velocidad del chorro y caudal con diferentes alturas, hallando el coeficiente de descarga promedio. Es importante tener en cuenta las ecuaciones de hidráulica para hacer el cálculo de los caudales, lo que permite dar una apreciación más acertada de los cambios que se pueden presentar en el chorro y obtener un caudal ideal y su velocidad. Y a la hora de realizar las distintas mediciones podemos determinar sus cambios, los cambios que se pueden presentar en el chorro o caudal, como los coeficientes de concentración, de contracción, perdón, velocidad y descarga. Objetivos. Como objetivo principal es realizar un estudio del comportamiento del diámetro, velocidad de chorro y caudal con diferentes alturas en la descarga vertical de fluidos para orificios. Determinar la influencia de un fluido sometido a descarga vertical con el fin de poner en práctica las ecuaciones estudiadas en clase y mejorar las competencias en los estudiantes. Bueno, en la metodología utilizada pues inicialmente de una revisión bibliográfica con el fin de obtener información necesaria para realizar esta investigación. Después, el diseño y elaboración del prototipo basándonos en las ecuaciones de caudal real para orificios pequeños. Y terminando con los cálculos y comparándolos con los datos experimentales para realizar los análisis pertinentes. Prototipo. Para hallar los coeficientes que deseamos se realizaron las mediciones de H, que hace referencia a la altura que tiene la lámina de agua para cada orificio, la altura de caída del chorro para cada uno de los orificios, la distancia que presentaba cada chorro al tener una lámina de agua constante. Tomamos un recipiente de 2 litros y medimos el tiempo que tarda en llenar este volumen. Y el diámetro y las alturas a las que los orificios estaban dispuestos. El procedimiento para la toma de datos, se tomó un recipiente con 3 orificios en una de sus paredes y en la parte posterior a estos un orificio más, que será por donde entra el flujo del agua. Luego se realizaron las diferentes mediciones relacionadas con los 3 orificios en el recipiente para tener los valores que necesitamos a la hora de hacer los cálculos de los coeficientes. Con la ayuda de una manguera dispuesta en el orificio posterior a los demás orificios, se dejó entrar un flujo a la presión que nos permitía la llave, teniendo en cuenta que la lámina de agua debe permanecer constante a la hora de sacar los datos para la realización de los cálculos. Bueno, como siguiente paso, a medida que el recipiente se iba llenando, se observó que las distancias de los chorros con relación a la posición del recipiente va aumentando. Al tener una lámina de agua constante, nos dispusimos a realizar la medición de lo que fue distancia del chorro y la altura de H, que esta iba desde el centroide del orificio hasta la lámina de agua. Como siguiente paso, tuvimos que hacer la medición del caudal, en donde tomamos como referencia nuestros 2 litros y el tiempo que tardaba cada chorro en llenar este volumen. Y como último paso, pues realizamos este mismo ejercicio durante 7 veces para poder llenar una tabla con cierta cantidad de datos para obtener un resultado promedio y unos resultados más acertados. Las fórmulas que utilizamos
mediante este ejercicio son el caudal real, el caudal experimental, la fórmula para el coeficiente de contracción, coeficiente de velocidad, para el coeficiente de descarga, una fórmula para velocidad real, otra para velocidad y otra para distancia, en donde la ecuación de esta distancia la despejábamos de la ecuación de la velocidad real, y la ecuación de caudal real es la ecuación para orificios pequeños. Bueno, en los resultados pasaremos a un PDF donde explicaremos el paso a paso de los cálculos de los datos. Bueno, nuestro boceto tiene de alto 50 centímetros, un ancho de 15 centímetros y una profundidad de 20 centímetros. Para determinar la altura h, lo que hicimos fue tomar la altura de la lámina de agua con respecto a la altura de la caída. La altura de la caída debemos tomarla desde el centro del orificio y restarla a la lámina de agua, el cual nos arrojaba el dato h. Bueno, para nuestro prototipo fue construido por material de vidrio, el cual en la parte del frente tiene 3 orificios de 5 milímetros, separados cada uno a una distancia de 10 centímetros. El primero a una distancia de 21,05 centímetros de la base, y también un cuarto orificio en la parte posterior de 3 centímetros, el cual era el que permitía el ingreso del fluido hacia nuestro tanque. Bueno, en la descripción, entonces, para nuestro prototipo deseamos calcular lo que son los coeficientes de contracción, velocidad y descarga para hallar el caudal de nuestro tanque, teniendo en cuenta el cambio de distancias de los chorros con relación a la altura de la lámina de agua, en donde se ve involucrada también la presión. Bueno, para realizar la toma de datos experimentales tuvimos dos casos, uno en donde la carga hidráulica es constante y otro en donde la carga hidráulica varía. Tenemos una tabla con 7 datos para cada uno de los orificios, las cuales tienen los datos de nivel de agua, H, que corresponde a la lámina de agua que va desde el centro del orificio hasta el borde del nivel del agua, una altura de caída, una X que corresponde a la distancia del chorro, el diámetro de los orificios, un volumen que corresponde a los 2 litros, el tiempo que tarda cada orificio en llenar este volumen y un caudal experimental, en donde este caudal lo hallamos mediante la ecuación del volumen sobre el tiempo. Realizamos también un promedio de cada uno de estos datos. Para realizar el cálculo de los coeficientes tuvimos en cuenta la velocidad real, que la hallamos mediante la ecuación de X, que es la distancia del chorro, por la raíz de 2 veces Y, que es la caída del chorro sobre la gravedad. Una velocidad que corresponde a la raíz de 2 veces la gravedad por H, un coeficiente de velocidad en donde relacionamos la velocidad real sobre la velocidad 1, un coeficiente de contracción que lo hallamos mediante la ecuación de 2 menos la raíz de 4 menos 2 sobre el coeficiente de velocidad al cuadrado, y el CD, que es el coeficiente de descarga, que lo hallamos por medio de la ecuación de caudal para orificios pequeños, en donde teníamos que despejarlo de dicha ecuación. Esto lo realizamos para cada uno de los orificios y también les realizamos un promedio.
Los promedios que tenemos acá, el caudal corresponde a un promedio general de todos los orificios, una suma del caudal que sale por cada orificio. Tenemos promedios para orificio 1, 2 y 3 que corresponde a cada uno de los coeficientes que hallamos. Y el coeficiente de descarga juega un papel importante en los cálculos que teníamos que hacer. Uno de los objetivos que teníamos era demostrar que la distancia que obtuvimos mediante el experimento es igual a una distancia, esta x, al despejar de la ecuación de velocidad real. Lo que la ecuación nos queda una velocidad real por la raíz de 2 veces y, que es la caída del chorro sobre la gravedad. Al comparar estos datos con los datos obtenidos durante el experimento, pudimos observar que son iguales, lo que nos indicó que los datos que obtuvimos durante el experimento están acertados. Como segundo objetivo teníamos también hallar un caudal teórico y compararlo con un caudal experimental. Este caudal teórico lo hallamos utilizando el CD, el caudal de descarga, y la ecuación de caudal para orificios pequeños, en donde esta ecuación es el coeficiente de descarga por el área del orificio por 2 veces la gravedad por h. Al comparar estos datos, el dato experimental con el dato teórico, pudimos darnos cuenta que los caudales coinciden, lo que nos indica que también para la toma de estos datos tuvimos unos datos experimentales acertados. Como segundo caso, tenemos variando la carga hidráulica. Hicimos exactamente el mismo procedimiento que para el anterior caso. Realizamos promedios. Como nos podemos dar cuenta, el nivel del agua no es 0,47 como el anterior caso, sino ya aquí varía, lo que también nos hace variar la H. Realizamos un cálculo de coeficientes exactamente igual al anterior caso, teniendo en cuenta una velocidad real, una velocidad y los 3 coeficientes. Con respecto a los promedios, realizamos también un promedio para caudales, en donde relacionamos el caudal de los 3 orificios para hacer un caudal general, y realizamos promedios con relación a los coeficientes de cada uno de los orificios. La comparación de los caudales, que eran uno de nuestros objetivos, en este caso también fue acertado, ya que el caudal teórico, que lo hallamos mediante la ecuación de caudal para orificios pequeños, coincide con nuestro caudal experimental. Bueno, para las conclusiones de nuestro proyecto, llegamos a concluir que se demostró que la distancia experimental del chorro y el caudal eran iguales a la distancia, y el caudal teórico, después de emplear la ecuación de distancia relacionando la caída del chorro y la gravedad, y la ecuación de caudal para orificios. También demostramos el principio fundamental de la hidrostática, que establece que la presión ejercida por el agua depende de la profundidad, es decir, a mayor profundidad, mayor presión. Por esto el agua sale con mayor velocidad por el agujero que está más cerca de la base, el que está a mayor profundidad. Y para la bibliografía, estas fueron las fuentes bases para nuestro proyecto.